conocernos, esperamos que aprovechemos los refrigerios, los almuerzos, las noches, bueno, no sé, es que se van tejiendo también confianzas. Si ya existe un movimiento nacional de víctimas de transnacionales y multinacionales, ¿para qué nos vamos a poner a inventar nosotros? Más bien tejamos la confianza para podernos juntar en esos esfuerzos, ver cómo es, y eso queda como tarea. Amanda. Perdón. Bueno, entonces mientras que Amanda arregla… vamos a tener un espacio muy corto para Amanda. Vamos a escuchar también una intervención que nos va a acompañar virtual y ahí vamos a darnos el espacio para las preguntas, ¿sí? Entonces las vamos como anotando porque para no mover la agenda de quienes se van a tener que conectar virtualmente, ¿sí? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, y por eso hacemos esta salvedad, aunque lo bueno de esto es que vamos a tener la pincelada de un mundo de cosas, porque a veces también llegamos con procesos que no han tenido la posibilidad y la oportunidad de ir a la filigrana de los asuntos. Entonces esta pincelada nos permite ubicarnos y ojalá que este sea el primero de varios que podamos articular y hacer. Amanda, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Rosita, muchas gracias, Susi, Peter, por la invitación. Yo soy Amanda Romero Medina, he trabajado como defensora de derechos humanos, nos conocemos con viejas amistades de muchas décadas. Ahora soy consultora independiente y dicto unas pocas clases en la SAP, en la Maestría de Derechos Humanos, y quiero presentarles un poquito mi experiencia sobre los retos y las oportunidades de la captura corporativa, o sea, cuando las empresas manejan el país realmente. Entonces empezamos para la grabación, me pongo de este lado. Listo. Nada más, bien a la izquierda. Muy bien. Empezamos entonces la siguiente diapositiva, por favor, vas pasándola. Ya, la siguiente. Muy bien, entonces me han pedido participar en este punto con cómo logramos una combinación de estrategias, perdón, la anterior, todavía no, la combinación de estrategias de organizaciones de la sociedad civil para enfrentar esa cooptación y ese poder corporativo. Estaríamos un poco como la metáfora de David y Goliat, pero no es así en la medida en que los pueblos organizados, unidos y sistematizando experiencias sí logramos transformar las realidades. Si fuera tan así, pues no habría transformaciones en el mundo. Entonces vamos a comentar algunas experiencias positivas de cómo se combinan esa serie de estrategias, de pasos que uno va dando en este trabajo. Ahora sí la siguiente, entonces la primera que les voy a contar es la lucha que desarrollaron el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. Es un páramo que abarca los departamentos de Norte de Santander y Santander, que da el agua a 2 millones de personas, porque ahí nace, por ejemplo, el río Zulia, que es un río venezolano, pero nace en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la afectación de la minería en el páramo siguiente puede generar una serie de efectos? He puesto en esta presentación una serie de hipervínculos que nos pueden servir. Entonces, empezando por el tema del velo corporativo. ¿Cómo es tan difícil mirar por qué la empresa ya no se llama así? ¿Por qué se cambió? Entonces, la empresa empezó llamándose Greystar, quiere decir estrella gris, canadiense, luego se llamó Ecooro Minerals, luego se llamó Minesa, Minerales de Santander, luego se llamó Red Eagle, que quiere decir el águila roja, ¿cierto? Y finalmente el caso pasa en que Ecooro, Greystar, lo que era Greystar, pero Red Eagle, el último propietario, presentan una demanda contra el gobierno colombiano porque el gobierno colombiano suspende la minería en los páramos y delimita los páramos, y entonces eso significa, siguiente clic, significa entonces que hay unos inversionistas que son los que dan la plata, perdona, devuélvete que no veo, ahí está, que es la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo, digamos, la sección del Banco Mundial que le da plata a las empresas privadas para que inviertan en los países. Entonces, está ese inversionista al inicio con Greystar, pero encontramos que al final vienen los Emiratos Árabes Unidos con un fondo de inversiones que
se llama Mubadala, que entra a invertir en Santurbán con la búsqueda de oro y cobre específicamente, además de los otros minerales que mencionó Ramón. Siguiente. Entonces, una vez que logramos mirar cuál ha sido la transición, empezamos a ver que los procesos que se desarrollan son de décadas, ¿cierto? Desde, por ejemplo, la lucha, cuando la gente se entera que hay una concesión minera gigantesca en un páramo, pero como a través de organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, se logra la revisión de la licencia ambiental que hacen ONGs ambientales locales. Se crean estos comités y veedurías en Santurbán y se logra por fin en 2011 que se revise esa licencia de cómo es posible que se vaya a hacer minería a cielo abierto en un páramo. Luego se logra en 2013 que se promulga una ley colombiana que protegerá el 76% del área del páramo. Se hace una alerta ante una instancia mundial que se llama Ramsar, es una instancia que protege las fuentes de agua, ¿cierto? Y luego empiezan entonces las organizaciones internacionales como el CIEL, una organización ambiental, junto con AIDA y otras organizaciones, presentan el caso ante el órgano de vigilancia del Banco Mundial que se llama la CAO, ¿cierto? Para que desinvierta de esa minería en páramos. Entonces, eso se logra hasta 2016. Entonces, el Banco Mundial dice, sí, la embarramos, nos vamos de Santurbán. Pero, ¿qué pasa? Que el proceso sigue. Y la fase de exploración continúa y entonces se logra finalmente por una acción de tutela interpuesta por el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez, que tiene sede en Bucaramanga, ¿cierto? Y representantes del Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año de 2016, una sentencia de la Corte Constitucional que permite entonces detener la minería en los páramos. Pero luego hay una acción en la que ellos hacen, los abogados de estas organizaciones hacen lo que se llama un documento de amigos de la Corte, un amicus curiae. Lo hacen ante el CIADI, que mencionaba Francisco. El CIADI es este Comité Internacional para el Arreglo de los conflictos de inversión, ¿cierto?, de las empresas. El CIADI no admite un alegato de la sociedad civil para proteger a las comunidades de Santurbán. Dice, no, ustedes no tienen aquí nada que ver. Esto es entre el Estado y las empresas, punto. Nada de comunidades. Entonces, en 2019 se rechaza. En 2019 mismo, las organizaciones empiezan a ser víctimas de hostigamiento, intimidación, persecución, y entonces se dirigen al relator especial de la ONU sobre el medio ambiente, el derecho humano al ambiente. Ese relator inmediatamente se comunica con la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Colombia y con el gobierno colombiano y le pide protección a las personas de la región que están luchando por su derecho al agua. Sin embargo, vamos a encontrar que en ese lapso, todavía hasta el 2020, hay incidentes de el jefe de seguridad de la empresa Minesa, de esta que tiene los fondos de los Emiratos Árabes Unidos, en contra de las personas que protestaban porque convocan un gran foro empresarial con más de 200 invitados empresariales en el Club del Comercio de Bucaramanga para promover los beneficios que traerá la minería por las regalías, por los empleos que van a presentar, etcétera. Al punto de que el comité, el colectivo de abogados Luis Carlos Pérez necesita medidas cautelares, por ejemplo, ¿cierto? Tienen que pedir protección de la Unidad Nacional de Protección. Les toca empezar a mirar cómo responden a esa situación y después ustedes van a ver en ese enlace la respuesta de la empresa es que había habido algunos funcionarios de la empresa que han sido agredidos por los manifestantes y que habían usado la violencia y que por tanto ellos tuvieron que responder, pero que ellos desaprobaban que el jefe de seguridad hubiera
golpeado a una de las compañeras que estaban en la manifestación. Entonces, cómo las empresas también juegan con uno de los elementos importantes que se llama en inglés name and shame, es nombrar a la empresa y exponerla públicamente. Esto se hace a través de un sitio web que es la organización con la que yo trabajé los últimos 12 años. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos lograba exponer a las empresas públicamente a nivel mundial. Es el sitio web más grande a nivel mundial que hace un seguimiento detallado de violaciones de derechos humanos en las que están involucradas empresas. Entonces, cuando la empresa se vio expuesta en el sitio web, inmediatamente responde y ustedes pueden leer la respuesta de la empresa para conocer cómo organizan lo que decía Rosita, cómo cooptan, cómo manipulan la información para presentarse siempre como benefactores y como víctimas. Siguiente diapositiva. En ese sentido, entonces vamos a ver que la base de todo es comunidades organizadas y ONGs nacionales e internacionales. No puede haber un buen resultado, como dice Rosita, mirándonos el ombligo. Tenemos que buscar conexiones nacionales e internacionales. Utilizando los mecanismos legales, bueno, empezando por los constitucionales, el derecho de petición para el acceso a la información, por ejemplo, las acciones, como veremos más adelante, las acciones populares, ¿no? Los otros mecanismos como la acción de tutela, que son los mecanismos constitucionales, pero también los mecanismos administrativos, como en este sentido ha sido muy importante contar, por ejemplo, con estudios hechos por la Contraloría General de la República. Por ejemplo, el estudio que hizo sobre minería en Colombia, que fue un hito muy importante en plenos gobiernos represivos, pero un informe muy a profundidad en el que participaron personas como, por ejemplo, el hoy director del Servicio Geológico Colombiano, Julito Fierro. Y los mecanismos ya legales, es decir, la interposición de demandas contra las empresas y por los daños. Entonces, puede trabajar desde diferentes perspectivas, pero aquí hay que tener muy en cuenta tres elementos. Uno, la posibilidad de encontrar los vínculos entre la violencia generalizada que prepara el terreno para que se invierta en una zona. Es decir, cómo se instauraron en la década del gobierno de Pastrana, se instalan los batallones viales y energéticos, por ejemplo. ¿Cuáles son las conexiones entre esos batallones viales y energéticos con el Plan Colombia? Y cómo durante el despliegue del Plan Colombia, le decía yo a Ramón, trabajamos en Putumayo en esa época documentando la situación de Plan Colombia, no solamente por las fumigaciones de glifosato que tenían impactos en el ambiente, pero también en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ¿no? Y en los asesinatos y las masacres que se sucedían simultáneamente, ¿cierto? Detrás del helicóptero y de los aviones que fumigaban venían los helicópteros disparando, ¿cierto? Y había bombardeos. Entonces, cuando tú explicas eso, entiendes por qué llega después una minera como Libero Cobre a instalarse en el territorio, porque ya el territorio está, entre comillas, limpio. Entonces, es importante relacionar ese contexto, tener esa documentación, explicación de cómo se dieron los vínculos entre paramilitares, políticos locales, ¿cierto? Que incluso la iglesia, ¿cierto? Las iglesias, las evangélicas y la católica, en algunas regiones promovieron la minería, por ejemplo, en el caso que les voy a presentar ahorita de Cajamarca, como el alcalde y el párroco de Cajamarca estaban a favor de la empresa y le decían a la gente que no funcionaba. Entonces, perdón, el siguiente elemento es cómo se trabaja la investigación sobre el mecanismo de financiación. ¿Quién financia el proyecto? A veces decimos quién está detrás del proyecto. Yo no digo que quién está detrás, sino quién está adelante, porque es que sin la plata ellos no funcionan. Entonces tienen unos plazos también y unas preocupaciones con los que les financian. También mirar en los tribunales de arbitraje, como decía Francisco, todos los casos de Colombia se perdían en los tribunales de arbitraje. Hasta ahora estamos ganando algunos casos y gracias a los cambios en las personas que están en la Agencia de Defensa del Estado. Pero también un elemento que ayer no se mencionó cuando yo estuve un ratito y es cómo usamos las relatorías especiales de la ONU, ¿cierto? Cómo los procedimientos especiales de la ONU, del Consejo de Derechos Humanos, nos pueden servir. Siguiente. Entonces, en ese sentido, vamos a ver el caso de Cosajuca, que es el proceso juvenil contra la minería a cielo abierto de Anglo Gol Ashanti. Siguiente.
En este caso, entonces, tenemos, en primer lugar, un cambio de cómo se dan las estrategias empresariales. La empresa, como decía Francisco, originalmente tiene su sede con su casa matriz en Canadá, pero vean ustedes que se traslada la casa matriz a Sudáfrica, ¿sí? Pero sigue habiendo una relación muy directa con Canadá, y eso es un elemento que nos falta profundizar con el Mining Watch, por ejemplo, con la organización canadiense que trabaja el tema de minería, porque tenemos que mirar que los proyectos aparecen con licencias ambientales desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿cierto?, en 2007, pero hoy en día existen 3 grandes proyectos de la empresa: el de La Colosa, que está en Cajamarca, el de Quebradona y Gramalote, que están en Antioquia, ¿cierto? Y que ya aquí nuestro compañero de Jericó conoce todo lo que eso ha significado. Entonces, hay una denuncia contra esa empresa por asesinatos en Colombia, pero también cooptación, intimidación y división comunitaria, que era lo que Rosita decía, miembros de la comunidad que están a favor de la minería. Siguiente. Y en ese sentido, vamos a ver cómo en el caso colombiano, en el proyecto Gramalote, la empresa Anglo-Gold Ashanti empieza a extraer cobre en alianza con una canadiense que se llama B2Gold o B2Gold, ¿cierto? Y además vamos a ver cómo entre 2017 y 2020 va a haber denuncias, y estos son los enlaces a la información directa que ustedes pueden encontrar, por convenios entre Anglo-Gold Ashanti y la Fuerza Pública en el suroeste de Antioquia. Entonces, cuando ustedes hagan clic en este enlace, van a encontrar de qué se trata. Son convenios secretos entre la fuerza pública, que incluye una cosa que se llama las EDA, las estructuras de apoyo de la Fiscalía General de la Nación, que están metidas en las empresas. En el caso específico de Ecopetrol, tienen una oficina dentro de Ecopetrol para acusar de una vez en la Fiscalía a quienes organicen las protestas. Y por eso tenemos ya varios procesos contra personas de líderes sociales del departamento del Meta, del departamento del Casanare, acusados de incluso concierto para delinquir por parte de la empresa. Luego tenemos el tema estructuras de apoyo, EDA, estructuras de apoyo de la Fiscalía General de la Nación, creadas específicamente desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, reforzadas por el gobierno de Duque y de Santos, para identificar y acusar a dirigentes sociales que se opongan a proyectos extractivos, ¿sí? Y eso, digamos, hay una información, hay un informe elaborado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que fue mi primera organización hace muchos años. Entonces, encontramos, por ejemplo, una denuncia de hace 2 años de cómo la minería en San Roque, en Antioquia, se estaría desarrollando en medio del paramilitarismo. Le comentaba a Francisco que en este momento los paramilitares ya cumplieron su sentencia de 8 años y han regresado y han retornado al territorio y se han reorganizado. Siguiente, se me está acabando el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Oye, clic. Eso, ahí sí ya no, 1 minuto. Entonces, ¿cómo el litigio va de la mano? El litigio va de la mano de la movilización social. Entonces, por ejemplo, en el caso que les estoy comentando de Cajamarca, en el Tolima, hay retaliaciones contra el movimiento social. Se presentaron 3 asesinatos, Pedro César García y Camilo Pinto en 2013, y luego una muerte sin explicar, que la empresa dice que fue un suicidio, de Daniel Sánchez, un jovencito, en 2014. Pero se hace en 2017 una consulta popular que gana con el 97% de los votos. Hay una intervención, que es la que quería contarles, de los procedimientos especiales de la ONU en 31 de julio del 2023, y luego este año hay una decisión de un juzgado local que declara que no debe haber minería en Cajamarca. Siguiente. Entonces,
Cuando hablamos de demandas estratégicas a la participación pública, hablamos en inglés de lo que se llama el SLAP, ¿cierto? El SLAP es la traducción de demandas estratégicas usadas por las empresas contra las organizaciones, que en Colombia tienen la forma de las EDA o de las EDA, ¿cierto? Y entre enero del 2015 y marzo del 2023, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos identificó a nivel mundial 437 demandas con esas características de SLAP presentadas iniciadas por 144 empresas, de las cuales el mayor número de los casos se produjo en América Latina y después sí Asia y el Pacífico. La mayor parte de las personas y los grupos que fueron objeto de las demandas calificadas como SLAP habían planteado su preocupación o sus denuncias con respecto de minería, 128 casos, agricultura y ganadería, o sea, agronegocio, 94 casos, tala y madera, deforestación, 35 casos y palma de aceite, 28 casos. Siguiente. Entonces, en ese concepto, encontramos que cuando usamos los procedimientos especiales, cuando las empresas utilizan, por ejemplo, las redes sociales y empieza a haber una intimidación y el uso de noticias falsas contra uno de los jóvenes de Cosajuca. Entonces, nos dirigimos a Mary Lawlor, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos. Ella se entrevista directamente con el compañero Robinson, que es el que está amenazado y que le han sacado una noticia falsa, y ella promueve un comunicado conjunto del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, junto con ella como relatora y el relator de Medio Ambiente. Y entonces se dirigen, y esto es interesante como estrategia, los relatores de la ONU se dirigen al gobierno de Sudáfrica y al gobierno de Colombia, o sea, las casas matrices de las empresas, pero también se dirigen a las empresas, que es muy interesante que la ONU le escriba a la empresa también, a la casa matriz y a la filial en Colombia. Y el resultado de esto, ustedes lo pueden leer ahí, es que le dan 60 días a la empresa y a los gobiernos para que respondan. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos usar eso para el activismo y la movilización, diciendo, mire, la ONU le escribió esto a la empresa, esto es lo que la empresa contesta y esto es lo que sigue pasando. Y de esa manera, la situación de Robinson está, digamos, mucho más protegida y más conocida porque se le sube el perfil. Siguiente. Entonces, en ese contexto, y ya voy pasando muy rápido, no alcanzo a presentar el caso de la hidroeléctrica en Chicayá, podemos pasarlo más adelante, pasemos a la última diapositiva. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos. Entonces, al inicio, la empresa que construyó la hidroeléctrica del río Anchicayá, en la zona alta donde nace el río, donde está la cascada, digamos, ¿no?, para canalizarlo y represar el río, lo hizo y se llamaba Unión Fenosa y era española, ¿cierto? Pero esa empresa decidió un día, acuérdense que una represa tiene un vaso, ¿cierto?, que se va llenando, y cuando se llena empieza a funcionar ya las turbinas. Pero resulta que eso se va llenando de sedimentos porque la naturaleza no está acostumbrada a que la estanquen. Y entonces una vida útil de una represa son 25 o 30 años. A la Unión Fenosa se le ocurrió en el año 2001 abrir las compuertas sin avisar a la gente y vertió todos los sedimentos que mataron toda la población de peces del río Anchicayá donde vivía la gente, pero además de eso inundó con lodos podridos todos los cultivos ribereños, por ejemplo el arroz que se cultiva en las riberas, y además contaminaron el agua, la gente no tenía cómo ni siquiera bañarse en el río porque les daba salpullido, porque estaba todo podrido, ¿cierto? Y dificultaron la navegabilidad del río. Entonces la gente empezó a sufrir y no supieron que la empresa Unión Fenosa se volvió después Emgesa, y que Emgesa después se vendió a una italiana que se llamaba Endesa, pero esa italiana se la vende después a una cosa que se llama Energía del Pacífico S.A. EPSA. Y EPSA hoy en día se vende nuevamente a Celsia, que es parte del grupo Argos. ¿Cómo sabemos ese camino? Porque empezamos a averiguar la trayectoria de la empresa. Entonces sí es importante averiguar quién es la empresa, y por eso a nosotros nos preocupa que a veces siempre señalamos a la responsabilidad del Estado, pero ya Francisco nos dijo, el Estado está al servicio de la empresa. Entonces la invitación es a averiguar quién es la empresa, de parte de Dios o de parte del diablo, como digo yo, ¿no? Siguiente. Entonces, en ese sentido, ustedes van a encontrar la información en los hipervínculos. El uso de los recursos de la jurisdicción nacional e internacional en este caso es supremamente largo. Llevan
30 años peleando este caso, bueno, 23 años, una denuncia ante el Ministerio de Ambiente en 2001 que produjo unas sanciones hasta el año siguiente, en 2002, o sea, la gente no tenía cómo comerse un pescado, ¿cierto? Hay una consulta previa libre informada que se hace hasta 2015, o sea, 4 años después, en donde se obliga a que la empresa hidroeléctrica haga un plan de manejo ambiental. Luego, las comunidades presentan un derecho de petición a la Universidad del Pacífico para que verifique la pésima calidad del agua del río. Luego hay una acción de grupo, lo que se llama una acción popular también, o acción de grupo, ¿cierto? Un class action, que tiene decisiones favorables en primera y segunda instancia en los tribunales, en un juzgado de Buenaventura y en el Tribunal Superior del Valle. Luego entonces la empresa utiliza la justicia también y presenta una acción de tutela para que se niegue ese triunfo que se ha logrado en el Tribunal Superior del Valle. ¿Sí? La empresa dice, no, pero ¿cómo así que estas comunidades me van a fregar a mí? Si yo lo que hice es protegerlas porque les damos la energía a la comunidad. Entonces, a partir de eso, hay una sentencia de unificación de 4 tutelas, incluyendo la de la empresa, que la Corte no la va a considerar, ¿cierto? La sentencia de 2015 que confirmó la decisión de los jueces de primera y segunda instancia, ¿cierto? Que además consideraron improcedente ese amparo o tutela que presentaba la empresa. Y finalmente, en 2023, el año pasado, fíjense todos los años, 2 décadas de una contaminación de un río en donde la gente se quedó sin comida, donde hubo problemas graves, porque la gente ribereña tiene su medio de vida, y entonces presentaron también el caso ante la Comisión Interamericana desde el año 2003 y pasaron 19 años sin que la Corte Interamericana hiciera nada. Entonces, gracias a unos talleres que hicimos durante la pandemia con la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales y del Ambiente de la OEA, de la Comisión Interamericana, logramos que el caso se reviviera, pero en este momento la comisión está pendiente porque como está la sentencia ya del año pasado, y si ustedes quieren tenemos el texto completo de la sentencia, que es muy larga y muy interesante para conocer. Terminamos. Siguiente. Amanda. Ya esa es la última diapositiva. Ya es la última. Sí, entonces, tenemos que aumentar los conocimientos medioambientales. ¡Ay, no lo quites todavía! A ver, tenemos que aumentar los conocimientos medioambientales y derechos humanos, también de los jueces, ¿cierto? En los cuerpos o en los órganos internacionales de arbitraje también. Tenemos que considerar cómo hacer frente a una evaluación de impacto ambiental que sea débil o inexistente y cómo podemos conseguir alianzas, por ejemplo, con el Water Global Partnership, una organización mundial que nos ayuda a poder verificar la calidad del agua, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo maximizar la influencia? ¿Cómo combinamos las intervenciones legales y locales con las compañías internacionales, con las campañas internacionales, ¿cierto? Entendiendo el trabajo de una campaña como una estrategia que combina, por ejemplo, con audiencias en la Unión Europea, audiencias ante los parlamentos de los países donde están las casas matrices de las empresas, ¿cierto? Cómo se utilizan los tribunales extranjeros, y les podría contar, digamos, el caso de Prodesc en México, que está utilizando el tribunal francés en un caso de una empresa de energía de Francia. Cómo se pueden dar también el uso de la sentencia, cómo la sentencia tiene que volver una apropiación de la comunidad para trabajarla y seguirla moviendo, aumentar el conocimiento de las acciones de una empresa ante los consumidores también, ¿cierto? El agua que usted está consumiendo proviene de esto, utilizar el derecho de las sociedades, es decir, cómo el cambio de nombre no deja la transparencia. ¿Cómo se puede hablar del avance en la jurisprudencia regional de América Latina? Por ejemplo, la sentencia de los buzos Misquito en Honduras contra empresas que utilizaban buzos que morían porque no les daban el equipamiento necesario ni les daban la compensación por bucear para pescar langostas, ¿no? Está esta sentencia del año pasado. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad judicial para presionar las reformas legales y hacer frente a esta legislación que facilita los abusos de las empresas? ¿Y cómo presionar a nuestros gobiernos finalmente para que garanticen las normas de esos procedimientos judiciales para que las comunidades tengan estos recursos, estos instrumentos y se pueda trabajar realmente contrarrestar lo que significa la demanda contra la participación comunitaria? Muchas gracias y perdón la extensión. No, Amanda, muchas gracias.